Pedro, muchas gracias por estar por acá. Tu obra se ha centrado fundamentalmente en el campo de la filosofía moral y la fenomenología de la subjetividad. ¿Podrías hablarnos de cuáles son los temas más relevantes en la actualidad dentro de dicha área? Bueno, es un área dentro del campo de la filosofía moral eh, que tiene pues larga data. El tema de la relación entre subjetividad y moral pues es un tema típico de la modernidad. No es en modo alguno reciente, pero se ha vuelto a actualizar, pues debido sobre todo al interés que se ha tenido en ciertas disciplinas por el funcionamiento de la mente humana, de los aportes de la psiquiatría, de la psicología, respecto al comportamiento humano, y entonces ha vuelto el viejo tema de hacer de la ética una ciencia. Entonces, el estudio de la mente humana por parte de ciertas disciplinas científicas, pues parece posibilitar el hecho de tener una fundamentación empírica, científica del comportamiento humano. Entonces, lo que antes era un trabajo exclusivo de filósofos, de filósofas, es decir, estudiar todo aquello que tiene que ver con la experiencia moral del ser humano, juicios, evaluaciones, comportamientos moralmente relevantes, fundamentación de principios éticos, etcétera, pues todo eso ha venido a reformularse a partir de investigaciones empíricas. Es decir, ya hay un cierto consenso, sobre todo en el campo de la biología, de que muchos de los comportamientos morales del ser humano están en continuidad con el desarrollo evolutivo de nuestra especie, vinculado con el de otros, nuestros primos, los primates, ¿no? Es decir, parece ser que la moralidad no es un fenómeno exclusivo del ser humano. Hay otros animales que tienen pautas que podemos llamar morales, y de hecho mucho de la investigación empírica en el campo de la psicología evolutiva interesada por la moral son investigaciones que buscan rastrear estos antecedentes biológicos evolutivos del comportamiento moral del ser humano, pues nuestros antepasados, ¿no? Que son básicamente los primates. Esto no es nuevo en realidad. Ya Charles Darwin, en El origen del hombre, hay un segundo capítulo, no lo recuerdo bien, donde habla precisamente de este tema, ¿no? De que los animales, hay ciertos animales que tienen un sentido de la socialidad. Y de hecho Darwin utiliza el término de moral sense que desarrollan los filósofos de la ilustración escocesa, pues para definir esta cualidad que tienen ciertos animales, y de hecho él creía que era el ser humano el único que lo poseía en sentido estricto. Y Darwin decía, si llega a evolucionar ciertas especies, a desarrollar competencias sociales tan complejas como las que tiene el ser humano, él decía que era sobre todo la autoconciencia y el lenguaje lo que nos separaba. Llegará el momento en que estas especies podrán tener, pues sí, habilidades morales en sentido estricto, ¿no? Entonces, este es un tema, pues, viejo. Acuérdate, Aristóteles en la política también hablaba de animales sociales que tenían organización social, pero decía Aristóteles, no son morales porque les falta el logos, el habla, ¿no? Entonces, es un tema constante en la filosofía. Ahora con las investigaciones de la ciencia, pues dicen, claro, podemos descubrir las bases biológicas de esa diferencia específica que hace de nuestra especie, la especie humana, una especie moral en sentido estricto, ¿no? Ese es el enfoque. Entonces, todas esas investigaciones de las neurociencias, de la biología, etcétera, pues están en un diálogo constante con la filosofía. Los filósofos, y en particular los vinculados a la tradición de la fenomenología, son los que más han hecho por mantener un diálogo con respecto a estos enfoques. Hay un texto clásico de Jean-Pierre Changé y Paul Ricoeur, La naturaleza y la norma, donde pues este filósofo Jean-Pierre es el
neurocientífico más importante de Francia, y pues Paul Ricoeur, un gran filósofo hermeneuta, y discuten sobre estos temas, ¿no? Sobre el enfoque biológico y el enfoque filosófico sobre el problema de la moralidad y otras cosas, ¿no? Entonces es un texto clásico que ya se ha vuelto clásico, en donde se ve ese diálogo constante que hay entre enfoques, pues sí, biológicos, cientificistas y enfoques filosóficos, ¿no? En nuestro caso, pues está el texto de la doctora Juliana González, que se titula BIOS, que es una forma parecida de abordar el problema, ¿no? La doctora Juliana González ha sido entre nosotros alguien que ha continuado o mantenido un interés por ese tipo de abordaje de la filosofía moral. Entonces, es un tema fascinante que está en ciernes, que el debate va para largo, pero que creo se define por este diálogo crítico que hay entre posiciones filosóficas y posiciones científicas, pues en torno al tema de la subjetividad, ¿no? Muy interesante. Bueno, también has dedicado parte de tu trabajo a la filosofía latinoamericana, ¿no? Esa otra vía. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el lugar de la filosofía latinoamericana de la liberación en la filosofía moral? Ya. Bueno, yo me he dedicado a la filosofía latinoamericana, como le llamas. Yo suelo decir que me dedico al pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? A mí me ha interesado mucho la filosofía de la liberación en particular, pero en general todos aquellos pensamientos que se generaron en América Latina como discursos o contradiscursos con respecto al problema que para mí desde la filosofía de la liberación es fundamental, que es el problema de la modernidad. Entonces, la filosofía de la liberación, yo me dediqué a ella y me sigo dedicando desde mis estudios de licenciatura que hice en la UAM Iztapalapa, bajo la dirección del doctor Enrique Dussel. Mi primer libro, de hecho, es mi tesis de licenciatura sobre la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Es el primer libro que se escribió en lengua española sobre Dussel. Había otro sobre él en inglés, creo, un año antes que el mío. Y mi interés por la filosofía de Enrique Dussel fue precisamente pues, ver cómo un pensador como de la talla de Dussel pues integraba una serie de discusiones pues, muy interesantes y planteaba una respuesta original al debate que fue muy importante en su momento. Este debate de Sea, Villoro, Salazar Bondi, de que si existía o no existía una filosofía latinoamericana, etcétera, pues Dussel la resolvió diciendo, pues hay que hacer filosofía latinoamericana partiendo de la realidad latinoamericana. O sea, lo latinoamericano no viene por estudiar a los latinoamericanos, sino por partir de la realidad y los problemas en Latinoamérica. Entonces, ese punto de partida que podríamos decir que es una epistemología moral situada, es lo que constituye el gran aporte para mí de la filosofía de la liberación al campo de la filosofía moral. O sea, que toda filosofía parte de una determinada perspectiva, de unos problemas específicos, que es la realidad que enfrentan, ¿no? Y para Dussel eso era pues el tema de la dominación, de la exclusión, y por eso la necesidad de hacer una crítica del eurocentrismo y de la modernidad, ¿no? La obra de Dussel es muy compleja, para mí forma parte de los muchos discursos críticos que ha generado América Latina. O sea, no es el único movimiento, tendencia intelectual. Yo suelo reconocer, junto a la filosofía de la liberación, a la teología de la liberación y a la teoría de la dependencia. A mí me parecen que son las tres grandes posiciones teóricas que pues desarrollaron un discurso crítico y sobre todo tuvieron implicaciones, en el caso de Dussel, para elaborar una teoría moral pues de largo alcance, ¿no? Esto que él llamaba ética de la liberación, ¿no? Que después dejó de llamarle ética de la liberación, le llamó política de la liberación y volvió a llamarle ética de la liberación. Pero básicamente es la filosofía de la liberación, es una filosofía ética, básicamente, ¿no? Que toma como
como base un concepto de vida humana y que es muy interesante, y lo conecto con la anterior pregunta. Dussel, en su Ética de la Liberación de 1998, hace una interpretación súper interesante de la ética desde los avances de la neurociencia. La primera parte de la ética es una exposición de cómo el cerebro humano categoriza lo que vale para él en tanto valor ético para la vida, para afirmación de la vida o negación de la vida. Y Dussel se mete con los grandes neurocientíficos del momento, Damasio, Edelman, etc. Y es una lectura súper interesante, materialista, basada en una interpretación de la función tanto cortical como límbica del cerebro, como órgano que está diseñado evolutivamente para afirmar la vida humana, y de ahí los valores éticos tienen una fundamentación material para Dussel. Entonces, lo conecto eso porque Dussel se dio cuenta, él lo decía en una conferencia que lo invité hace años, donde habló este tema, que la filosofía ya debe pensar neurocientíficamente los problemas. Que no, él quería decir con eso, la filosofía ya no puede pensar al margen de las ciencias, los problemas, de ciertas disciplinas que hablan sobre la realidad humana. No podemos, los que hacemos, nos dedicamos a la filosofía, estar al margen de esas investigaciones. Y él lo mostró muy bien. Entonces la filosofía de la liberación, me parece, es una de las muestras de muchas tendencias, que no es la única, intelectuales en América Latina, de que se esfuerzan de elaborar un discurso crítico, pues en este diálogo con distintas disciplinas. No es la única, pero me parece que es una de las que más ha aportado al respecto. Muy bien. Yendo un poco más a lo que has escrito en tu texto Neurociencias y la patologización de la responsabilidad moral, sostienes que las nuevas ciencias cognitivas han provocado en la actualidad la patologización de la responsabilidad moral. ¿Qué tanto ese biologicismo ha impactado al campo de la ética? Bueno, ese es un texto que forma parte de mis proyectos de investigación y sobre todo es el resultado de un largo proceso de investigación que quizá valga la pena mencionar muy brevemente. Yo empecé pues ya hace casi 12 años a interesarme de forma seria, profesional, por la neurociencia, por la ciencia cognitiva. Uno de mis proyectos de investigación que nos apoya aquí en la universidad, estos proyectos PAPIT, de hecho se titulaba así, del idealismo a las ciencias cognitivas, ¿no? Yo lo que quería mostrar era cómo el avance de ciertas disciplinas científicas venían impactando en nuestra concepción de la naturaleza humana. Es decir, la manera en que nos concebimos nosotros, los seres humanos, de cierta manera, está determinado por los avances que hace la ciencia. Y muchas veces estos avances entran en contradicción con ciertas intuiciones básicas que tenemos nosotros como seres humanos. Eso me parece a mí un tema muy importante que se suele soslayar a veces en filosofía, ¿no? Y ni siquiera en filosofía de la ciencia, lo ven de otra manera, ¿no? A mí lo que me interesaba mostrar es cómo nuestra concepción del ser humano que hemos mantenido durante miles de años o cientos de años ha venido a transformarse, a modificarse lentamente. El resultado ya lo estamos viviendo actualmente. Eso que yo estudié hace 15, 20 años ya es una realidad, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Esto de la patologización. El ser humano se suele concebir modernamente en filosofía con ciertos atributos en el campo de la filosofía moral. Definimos al sujeto moral por ser un sujeto autoconsciente, libre, responsable, etc. Son atributos que le damos por definición a algo que llamamos sujeto moral o a alguien que posee agencia moral. ¿Qué ha pasado? Que el avance de ciertas disciplinas han venido a cuestionar esas cualidades que le hemos atribuido a la agencia moral. Uno de los conceptos típicos, el que acabas tú de mencionar, el de patología. La patología es un concepto que viene pues, de la psiquiatría, de la medicina, etc.
pues indica el mal funcionamiento de un organismo, está enfermo, ¿no? Uno de los textos que más ha influido en esto es la psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Y claro, ¿qué es lo que muestra Freud? Pues que el ser humano tiene un aspecto de su vida que no asoma a la conciencia y que representa una serie de mecanismos inconscientes que lo determinan mucho más de lo que cree, ¿no? Pero ¿qué pasa con el concepto de patología en Freud? Para Freud, la patología, como otras cosas que tiene el ser humano, son la lucha que mantiene con el sistema social en el que está. Pero yo cuando hablo de patología, y sobre todo cierta tradición filosófica que toma el concepto de patología de la investigación psicoanalítica, pues se refiere a este tipo de conductas fallidas o malogradas que no permiten la realización vital del ser humano. Jürgen Habermas utiliza el término patología. Axel Honneth lo ha convertido en un centro de trabajo de sus investigaciones. Halmon Rosa, está Jaegi, otra, no me acuerdo el primer nombre. Bueno, muchos de los representantes de la teoría crítica, vinculados a la escuela de Frankfurt, y los mismos frankfurtianos de la primera generación, hablaban de patologías sociales, que son este tipo de comportamientos que impedían o manifestaban, impedían la realización de la vida humana plena y manifestaban maneras de alienación. Uno de los autores que trabajó muchísimo ese tema de la patología es Erich Fromm. Fromm tiene un libro, de hecho, que se llama así, Patología de la Normalidad, y muestra cómo la enfermedad se coloca como manifestación de las contradicciones sociales de la sociedad en que vivimos, de la forma en que vivimos, pues generan estos mecanismos de distorsión psicológicos que se expresan en formas vitales muy diversas, ¿no? Entonces, yo cuando me metí a este tema de la patología, lo que busqué es qué hacía o cómo explicaba la patología la neurociencia, las investigaciones de la neurociencia. Y es súper interesante, porque lo que hace la neurociencia y otras disciplinas afines, como la psiquiatría, es mostrarnos que todo comportamiento patológico tiene como base una perturbación biológica. Esta idea viene de Kraepelin, un psiquiatra, y se normalizó a través de muchas teorías psicológicas y psiquiátricas sobre el comportamiento patológico. ¿Cuál es el mayor comportamiento patológico socialmente hablando? Ya lo dice Hegel en el sistema de la eticidad, el crimen, los criminales. El comportamiento criminal es aquello que expresa la patología social, ¿no? También lo dice Durkheim, lo dicen los grandes teóricos, ¿no? Tanto filosóficos como sociales. Y lo que hace la neurociencia es decir, claro, si lo patológico, si un criminal comete un crimen, es porque tiene un déficit biológico que le lleva a comportarse así. Esas son las teorías que tienen su origen en la frenología y en la teoría del criminal nato del Lombroso. Y esas teorías que ya quedaron atrás se han reactualizado a partir de las investigaciones de la neurociencia, en donde dicen, claro, el comportamiento patológico responde a un déficit biológico. Y este déficit no solo se expresa en el comportamiento patológico extremo, que sería la criminalidad o comportamientos antisociales reincidentes, sino en general a todo comportamiento humano. Estás triste 2 semanas o 3 semanas de forma continua, estás en patología, necesitas intervención bioquímica, ¿no? Eres demasiado activo, pues también necesitas intervención bioquímica, ¿no? Eres tímido también, o sea, lo que ha hecho el avance de la neurociencia es patologizar comportamientos humanos, es decir, explicarlos en términos de déficits biológicos, neuronales, bioquímicos, dejando de lado las causas sociales, culturales, que también nos provocan.
Ese es el punto que a mí me interesaba, ver cómo la neurociencia acaba legitimando un cierto sistema en donde los problemas, como diría Fromm, vitales, ya no son problemas sociales, sino biológicos. Entonces, para estar bien hay que tomar medicamentos, antidepresivos, cosas así. No hay que cambiar la sociedad, porque la sociedad no es la que te causa eso. Esa es la imagen que hay de esta tendencia. Y se ha generalizado. Por eso vivimos ahora en una cultura de lo neuro. Hay el famoso fitness cerebral, ¿no? Ejercita tu cerebro, ponte al día, vende a la gente, convence a tus alumnos en clase, ejercita tu cerebro para que tú seas mejor. Tú eres tu cerebro. Hay algunos investigadores que le llaman esto la cerebralización del ser humano, ¿no? Y creo que es algo que estamos. Neuralink, esta compañía de Elon Musk, está desarrollando investigaciones sobre las redes neuronales para desarrollar inteligencia artificial a partir del mapeo de la actividad neuronal del cerebro. Y todo eso está desarrollando una tecnología de la cual en las próximas décadas vamos a ver la impresionante avance que implican estas investigaciones. Pero por eso mismo la filosofía debe meditar sobre ese tipo de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué implicaciones morales hay? ¿Cómo afecta a la sociedad en general? Todos esos temas se lo han apropiado tendencias que se llaman transhumanistas, que forman parte de esta misma, yo le llamo ideología de lo neuro, ¿no? Que me parece hay que meditar y que a veces en nuestra universidad sus detractores o simpatizantes pues parecen no ver estos problemas, al menos no en esa crudeza, ¿no? Por eso es mi interés por la patología. Entonces, mi respuesta es la patología hay que verla en ese carácter multidimensional que la filosofía, la psiquiatría, la psicología nos enseña, y por eso hay que trabajar de forma transdisciplinar en todos estos temas, estos problemas. Muy bien. Continuando con estos temas, si la subjetividad no son meros procesos cerebrales, entonces, ¿cómo podemos definirla? ¿Qué elementos escapan al análisis neurocientífico? Pues ya lo aludí hace un momento, o sea, hay un problema aquí que forma parte de una conceptualización que a mí me parece tiene que ver mucho la filosofía. En filosofía, esto se gestó, porque este es un error y lo han enseñado muchos historiadores de la neurociencia. Bueno, hay varios, ¿no? Pero me parece muy certero algunos de esos estudios. Esto del boom de la neurociencia, de su importancia cultural, de su manera en que está influyendo en la forma en que nos pensamos, los seres humanos como nos pensamos, no es invento de la neurociencia, es invento de la filosofía. La filosofía fue gestando lentamente a través del problema mente-cuerpo las bases conceptuales e históricas de esto. Cualquiera que estudia filosofía conocerá, por ejemplo, a John Locke, que en su tratado de ensayo sobre el entendimiento humano, en el capítulo 27 de la segunda parte, analiza el problema de la identidad personal. Y ahí Locke dice básicamente que la identidad de las personas es la memoria. Y eso constituye lo que él dice el selfhood, la mismidad de la persona, ¿no? Los que conocen filosofía sabrán que esta idea de que la identidad es memoria ha generado toda una literatura especializada sobre la identidad personal, que es un debate propio de las tradiciones analíticas. Entonces, en la filosofía analítica hay unos debates súper interesantes basados en experimentos mentales de qué define la identidad de las personas. Y es muy interesante ver cómo estas personas, estos filósofos, ponen experimentos mentales en donde reducen la identidad de la persona al cerebro. Son famosos los ejemplos, no sé, creo es de Hilary Putnam, de los cerebros en una cubeta, ¿no? O de personas que por una operación ahí fantástica intercambian el cuerpo y el cerebro a otra persona y se preguntan si sigo siendo la misma persona, ¿no? Entonces uno lee esos experimentos
y parecen inverosímiles, pero nos dicen algo, que creemos en realidad nosotros que nuestra identidad reside en nuestro cerebro. Si a mí me operan y me quitan un riñón, sigo siendo Pedro Enrique. Si me quitan un hígado, sigo siendo Pedro Enrique. Pero si me quitan mi cerebro, sigo siendo Pedro Enrique, pues no. O al menos eso creemos, ¿no? Entonces, sí tenemos una identificación del cerebro como el órgano que define nuestra identidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo que esto es lo que hace que mucha de la investigación actual, tanto en las ciencias de la vida y de la mente, como en ciertas tradiciones filosóficas, pues se discuta mucho o se asoma que sí, que el cerebro, la mente es lo que hace el cerebro, dicen así ahora, ¿no? O sea, que cerebro y mente están ahí. Tu pregunta me parece súper interesante porque uno diría, claro, pues si mi mente es una actividad de mi cerebro, pues sin el cerebro no hay mente. Sí, pero la mente, lo que llamamos mente, no hay que pensarlo cartesianamente y ni siquiera en este sentido de ser un fenómeno dependiente del cerebro. La mente es un fenómeno complejo que tiene que ver con el cuerpo, con el entorno social, con la cultura. O sea, si la subjetividad no se reduce a mera actividad cerebral, es porque no puedes explicar por mera actividad cerebral valores culturales, valores estéticos, cuestiones o leyes políticas o morales, etcétera. Todo el fenómeno de la cultura humana no es explicable en términos de correlaciones neuronales. Ese es el punto aquí importante, que este tipo de enfoque reduccionista, naturalista y reduccionista, pues simplifica mucho un problema en el que es obvio que la mente humana es una metáfora. La mente humana es todo esto, la cultura, el entorno, lo que hacemos, ¿no? Muchos le llaman a este enfoque que viene de Merleau-Ponty enactivismo, ¿no? El enactivismo es una tendencia dentro de la filosofía de la mente y la filosofía que sí, que busca dar respuestas más allá de este enfoque reduccionista, en el que reconoce que la mente humana no hay que pensar en este término estrecho, tan estrecho, ¿no? Entonces, si la subjetividad no es actividad cerebral, ¿qué más es? Es cultura, es sociedad, es relación con los demás, ¿no? Y eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Que eso no se puede explicar de manera naturalista o reduccionista, sino hay otros enfoques que logran integrar una visión distinta a este tipo de reduccionistas. Claro, y eso hace mucho sentido con lo primero que nos comentabas, ¿no? Por un lado, el estudio de las neurociencias y por otro, la filosofía de la liberación, ¿no? Que quizá nos abriría el panorama en esa parte. Y bueno, un poco en este sentido de las cuestiones más metodológicas, podría decirse, el debate con las ciencias de la vida, en particular con la psiquiatría y la psicología, es una característica fundamental de tu propuesta filosófica, ¿no? Y ya desde un punto metodológico, ¿de qué manera crees que o consideras que debe darse esta discusión? Pues yo creo que el mejor ejemplo, metodológicamente hablando, lo tenemos en la tradición de la fenomenología. La fenomenología, en sus distintos representantes, siempre ha sido, y creo ha sido la única posición filosófica que ha mantenido una discusión viva desde sus orígenes con estas explicaciones reduccionistas de parte de disciplinas científicas. Husserl, en 1911, escribió un ensayo, La filosofía como ciencia rigurosa, en donde él ya combatía el positivismo de aquella época. Y él decía que no podíamos reducir la conciencia, la subjetividad humana a una mera explicación física, decía Husserl. Y Husserl dice, eso es cosificar la conciencia y cosificar al ser humano, solo verlo como lo pretende hacer el positivismo de su época, ¿no? Y si uno lee con autores como Heidegger, como Jean-Paul Sartre, como Levinas, como Derrida,
como Gadamer, como decir, todos aquellos que forman parte de la escuela de la fenomenología, todos son autores que son antinaturalistas, es decir, no reduccionistas. O sea, la fenomenología siempre ha mantenido un enfoque metodológico en donde la subjetividad humana, la experiencia de un sujeto que experimenta mundo, no es reducible a un enfoque de tercera persona o un enfoque objetivista. Esta es una discusión muy especializada en filosofía de la mente y ciencia cognitiva, pero me parece muy importante porque es el gran debate entre metodologías de primera persona y metodologías de tercera persona. En filosofía de la mente siempre se discutió el tema de la conciencia. La conciencia era un anatema, es decir, la autoconciencia, el yo. Muchos pensadores llegaron a excluirlo de la discusión filosófica. Si uno está familiarizado con los grandes debates de la filosofía hasta la primera mitad del siglo XX, el tema de la conciencia del yo ya no aparecía, gracias a autores como Ryle, como Wittgenstein, que decían, no, el yo es un concepto equívoco para describir lo que somos, ¿no? Entonces evitémoslo, ¿no? Eso que generó una perspectiva conductista. Ese conductismo psicológico, filosófico, se desarrolló después a través de la ciencia cognitiva, pues enfoques funcionales, en donde no había necesidad de hablar de conciencia o de vida subjetiva. La fenomenología siempre estuvo en diálogo crítico con esas tradiciones y decían, no, si hay experiencia, hay experiencia de un sujeto epistémicamente situado que experimenta el mundo. Y esto no quiere decir subjetividad en el sentido subjetivo, sino de alguien que experimenta el mundo. ¿Cómo le llaman esto los filósofos de la mente? Qualia. Pero el problema de los qualia no es el problema de la fenomenología, es distinto. Entonces, tú hablas de metodologías. ¿Cuáles son las metodologías? Desarrollar enfoques filosóficos de primera persona, que son los enfoques fenomenológicos, frente a enfoques de tercera persona u objetivistas, ¿no? Hay una conciliación, claro que lo hay. Hay enfoques que están logrando retomar tanto de la fenomenología como de la ciencia cognitiva y la neurociencia, elementos y generar propuestas híbridas muy interesantes. Hay muchos fenomenólogos actuales que utilizan esas estrategias, pero forman parte, sí, de este problema de cómo conceptualizamos la subjetividad humana, que es el tema principal de lo que yo investigo, ¿no? O sea, yo hago filosofía moral desde la pregunta por la subjetividad humana. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Para mí la respuesta es somos seres subjetivos. Y en esa subjetividad es que se pone la posibilidad de poder atribuirnos capacidades morales, estéticas, políticas, culturales, etc. O sea, la cultura es la actividad de seres subjetivos, de seres que tienen intencionalidad. Eso es la subjetividad y eso es la cultura, ¿no? Y por eso es el interés de la fenomenología por defender este ámbito. Husserl, Heidegger, todos los hermeneutas han defendido eso frente a los enfoques, pues, del positivismo, ¿no? Baste recordar los grandes debates que tuvo, por ejemplo, la teoría crítica con el racionalismo crítico de Popper y de Albert, ¿no? Son muestra de estas luchas en filosofía por decir teoría de la ciencia en el sentido duro o filosofía crítica, ¿no? ¿Cuál es la buena, no? Y en eso nos hemos movido, yo creo, gran parte del siglo XX. Muy interesante, pues aprovechando que hicimos toda esta reflexión sobre tu carrera y que bueno, estas entrevistas están pensadas para algunos estudiantes, algunos alumnas de filosofía, de la licenciatura principalmente en filosofía, ¿qué consejos les darías a los estudiantes de filosofía para su futura carrera? Pues les diría que estudien mucho. Y sí, eso de estudiar mucho lo digo en sentido fuerte. Estudiar mucho quiere decir, lean a los clásicos, lean a los grandes pensadores de la filosofía que todos sabemos, pero también estudien los grandes problemas científicos de la época. Ya lo decía un gran filósofo, Karl Jaspers, que cualquiera que estudia filosofía, si no está al tanto de los avances de la ciencia, pues está atrasado, ¿no?
creo que los grandes pensadores, todos los grandes pensadores estaban al tanto de la ciencia de su época. Aristóteles, Kant, Marx, etcétera, estaban al día de lo que pasaba. Y creo que eso nos falta. ¿Ves? Tenemos una idea de que las humanidades no necesitan estudiar o interesarse en temas científicos. Y creo que eso juega mucho en nuestra contra, porque del otro lado no sucede. Conozco colegas que están del lado de las ciencias, que están al día o saben muchas cosas de humanidades, o sea, es impresionante, ¿no? Pero no es al revés. Entonces yo le diría a los estudiantes, estudien a los grandes clásicos, aprendan a plantear problemas de forma crítica, es decir, no solo los estudien, sino planteense preguntas críticas respecto a lo que dicen esos autores, o los problemas que plantean las grandes tradiciones filosóficas que estudiamos, y problematicen esas respuestas. Y muchas veces esas respuestas vienen dadas pues, por la actual situación de la investigación en todos los ámbitos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, lo que comencé esta entrevista, hasta qué punto podemos esperar mejores respuestas sobre lo que nos convierte en seres morales? ¿De quién? ¿De la filosofía moral o de la neurociencia? Ese es el debate ahorita. O sea, muchos neurocientíficos dicen, dejemos de darle a la filosofía el papel protagónico para responder a los grandes problemas de la filosofía moral. Nosotros los vamos a responder. Y científicamente, porque los filósofos no se ponen de acuerdo, ¿no? Como siempre. Entonces, ese es el pathos actual, ¿no? De muchas cosas, ¿no? La ciencia tiene respuestas acertadas. Yo digo no. Bueno, sí las tiene, pero hay problemas que no son filosóficos, no son científicos, sino filosóficos. Hay todo un enfoque en neurociencia que está investigando si somos seres que poseemos libertad o no. Entonces hay toda una tradición, una bibliografía especializada impresionante y experimentos muy sofisticados para demostrar que no somos libres, al menos no como hemos creído en Occidente, ¿no? Pero el problema es ahí que la pregunta por si somos libres o no, no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica, es decir, conceptual. Entonces, yo lo que creo es que todo estudiante de filosofía debe saber eso, desarrollar competencias, habilidades propias de nuestra carrera, que tienen que ver con el análisis conceptual, teórico, que ayude a corregir esos errores. A mí me parece que es un aporte importantísimo en la filosofía. Yo estudio, me interesa mucho la neurociencia, pero yo no soy neurocientífico, ni pretendo serlo, ¿no? Porque mi discusión con disciplinas está a cierto nivel, que es el nivel conceptual. Y ahí sí hay un debate sumamente interesante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me parece los estudiantes deben tener en cuenta. Esta disciplina que estudiamos, que es filosofía, ¿qué aporta en las discusiones actuales sobre ciertos problemas específicos? ¿Son respuestas vigentes? ¿Son respuestas que están solucionando problemas? ¿O solamente estamos comentando problemas de hace 2500 años y nos quedamos ahí? Yo creo que tenemos que dar ese paso de decir, sí, la filosofía da respuestas, soluciona problemas, y en esta discusión que hay con las ciencias, las diversas ciencias, es donde se muestra la valía de la filosofía y disciplinas humanísticas en general, ¿no? O sea, hay que romper lo que llamaban como la gran dicotomía, humanidades y ciencias. Hay que ponernos en diálogo, necesitamos ponernos en diálogo, y yo creo que muchos y muchas colegas de la universidad ya hacen eso, ¿no? De trabajar transdisciplinariamente. Yo creo que eso es algo inevitable ya en filosofía. Entonces yo animaría a todos los estudiantes que busquen desarrollar esos enfoques, rompan la endogamia filosófica y pónganse en diálogo con otros enfoques de investigación que les ayudarán a darse cuenta de la magnitud de muchos problemas que son urgentes de pensar. Pues muchísimas gracias, Pedro. Pues gracias a ti, Mario.